Estados Unidos autorizó venta de F-22 a Israel porque los F-35 no sirven para atacar a Irán. ¿Por qué Estados Unidos prefiere cazas F-15, X y F-16 Block 70 a los F-35? Hay mucha controversia alrededor del caza de quinta generación estadounidense F-35, y no es para menos pues desde que el primer aparato salió de las líneas de montaje las fallas han sido constantes, al punto de que el exsecretario de Defensa de los Estados Unidos lo califica como un pedazo de excremento. Pero esas declaraciones son solo la punta del iceberg, pues desde siempre se ha sabido de múltiples fallas del avión, llegando inclusive a poner en peligro la vida de sus pilotos al haberse detectado fallas en el suministro de oxígeno, lo que podría llevar a un desmayo del piloto y, por consiguiente, a la caída del aparato a tierra. De esta manera tenemos que se han encontrado hasta 900 defectos de fabricación acumulados en el caza de quinta generación. Quizá uno de los más graves, y que genera enormes gastos no previstos para el Pentágono, es el cañón antiaéreo que incorpora el caza, pues dado su mal diseño este se vuelve prácticamente inservible porque al accionar su funcionamiento este causa el desprendimiento del recubrimiento furtivo del avión, lo que genera una costosa reparación y además hace al aparato visible a los radares del enemigo y se supone que esa debería de ser su principal característica, es decir, la furtividad. Pero, además, la utilización del citado cañón también provoca grietas en la carcasa donde va montado. Asimismo, se han detectado fallas estructurales graves de tal manera que las versiones navales sufren daños en su estructura debido al uso normal de la aeronave. Es decir, la aeronave no soporta las fuerzas que se producen en sus despegues y aterrizajes y por eso se agrieta la estructura de la aeronave. Pero además de esto, el F-35 también acumula 873 deficiencias de software importantes, que se están solucionando apenas un poco más rápido de lo que aparecen nuevos errores, vulnerabilidades de seguridad cibernética no reveladas que aún no han sido corregidas, y precisión inaceptable en el cañón giratorio de 25 mm en la versión de la Fuerza Aérea. En otras palabras, no puede disparar bien, es posible que alguien pueda hackearlo, y, por si fuera poco, se está desmoronando. Debemos tener en cuenta que esta lista no incluye más problemas identificados en las pruebas de combate recientes, las cuales involucran 64 ejercicios que simulan su rendimiento contra las defensas aéreas rusas, chinas, norcoreanas e iraníes más desafiantes, según Bloomberg. La agencia de noticias agregó que ya se han distribuido cientos de los cazas y que requerirán una amplia modificación. En las últimas pruebas realizadas los aparatos han sufrido problemas, lo que ha generado críticas por parte de los expertos. Según han alegado estos mismos, el F-35 no puede operar a altas velocidades. Hace meses se sacó un estudio en el que se especificaban todos los fallos que tenía y eran cerca de 900. Los críticos han ido más lejos afirmando incluso que el no poder actuar en altas velocidades podría ser la diferencia entre regresar y no regresar de una misión. Según un piloto de pruebas, el F-35 tiene limitaciones serias, y eso que el piloto en cuestión que las ha realizado es un probado veterano en su trabajo. De todas formas, Billy Flynn de Lockheed Martin defendió el avión y afirmó que no había un escenario de combate en el que un piloto de F-35 pudiera dañar accidentalmente el avión. Ante este panorama tan negativo se entienden las palabras del exsecretario de Defensa en el sentido de que el avión es un pedazo de excremento. Y esto parece que por fin lo han entendido las autoridades estadounidenses y es por ello que han comenzado a desarrollar un nuevo caza de sexta generación que pueda sustituir al F-35 en todas sus tareas previstas. Este nuevo caza es el NGAT, o futura generación de superioridad aérea.
Según el Pentágono, un primer prototipo de este futuro caza ya se ha construido en tan solo un año, aunque aún no hay ninguna información al respecto, ni características ni armas del futuro caza. Y esta es la razón de por qué las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están reduciendo la cantidad prevista de adquisiciones del F-35 para favorecer el desarrollo de estos nuevos aviones de sexta generación. Y no solo se está desarrollando actualmente el NGAD, sino que también la Fuerza Aérea está desarrollando su propio concepto de caza de sexta generación conocido como FX. Solo las fuerzas aéreas querían casi 1800 F-35 para sustituir a los envejecidos F-16 y A-10 y formar el extremo inferior de una combinación de cazas de baja y alta potencia, con unos 180 F-22 en el extremo superior. Sin embargo, en la actualidad solo se han construido 610 unidades distribuidas entre sus diferentes usuarios, destacando Estados Unidos como su principal operador, pero, aún así, las cifras son infinitamente inferiores a las previsiones iniciales, que eran de 2.443 unidades tan solo por parte de Estados Unidos. Pero dado el hecho de que estos aviones, los de sexta generación, no verán la luz en al menos 5 años, Estados Unidos ha buscado una solución provisional para remediar el problema causado por el F-35, y esta solución pasa por comprar las versiones modernizadas de sus antiguos aviones de combate de cuarta generación F-16 y F-15. Así, tenemos que el pasado 3 de febrero voló el primer avión F-15X construido para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y el primer ejemplar de 144 ordenados por el Pentágono para los próximos 5 años. Este sería el primer F-15 adquirido por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en décadas. Asimismo, hace solo unos 20 días la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se planteó la necesidad de adquirir nuevos cazas F-16 Block 70. Esto vendría a romper con décadas de sequía de adquisiciones de estos aparatos por parte de la Fuerza Aérea, pues estos modelos básicamente solo sirven para la exportación a los aliados más cercanos, pero debido a que los F-35 están resultando muy defectuosos y caros de mantener, es que tiene lógica la adquisición de estas aeronaves en lo que se completa el desarrollo de los nuevos cazas de sexta generación. Además, debido a que estos aviones ya llevan sobre sus espaldas décadas de desarrollo y refinamiento, sus sistemas ya están muy pulidos y sus fallas son mínimas comparadas con las que tiene el F-35. Ni siquiera los F-22, más vetustos, tienen tantas fallas como los F-35, ni aún en sus inicios fue así, solo que también resultaron estratosféricamente caros, de ahí que se haya detenido su producción, sobre todo debido al hecho de que no contaban con socios extranjeros para su desarrollo y de esa forma abaratar costos, porque esta tecnología era considerada estratégica, de tal manera que se prohibió su exportación. Aunque a últimas fechas el expresidente Donald Trump aprobó su exportación a Israel, claro que se entiende que sería la venta de aparatos de segunda mano porque actualmente ya no se fabrican. Y es aquí donde algo llama poderosamente mi atención, y eso es: ¿por qué Estados Unidos solo ha autorizado la venta de los F-22 a Israel? ¿Será acaso que los F-35 resultaron malísimos y no sirven para los propósitos para los cuales los adquirió Israel? No olvidemos que Israel es el principal aliado de Estados Unidos. Así es, aparentemente los F-35 no pueden cumplir las tareas que el gobierno israelí les asignó, y esas tareas son la penetración de las defensas antiaéreas de sus rivales regionales, rivales como podrían ser Irán, y, eventualmente, Rusia. No las podrían penetrar dadas las fallas antes mencionadas, como la imposibilidad de volar a velocidad supersónica, porque, igualmente, pierden el revestimiento furtivo si lo hacen, la pérdida de su capacidad furtiva, la incapacidad de poder utilizar su cañón antiaéreo, y, sobre todo, su vulnerabilidad ante hackeos informáticos.
No por nada Israel en muy poquísimas ocasiones ha utilizado sus F-35 para bombardear territorio sirio o territorio palestino, en su lugar ha utilizado sus F-16 haciendo uso de misiles de largo alcance para no quedar dentro del rango de las defensas antiaéreas sirias y rusas, que, aún así, casi siempre sus ataques resultan en un fracaso total debido a que las defensas antiaéreas del país levantino derriban en su mayoría los misiles lanzados contra ellos. Pero si los F-35 fueran capaces de penetrar esas defensas sin duda los utilizarían para que el ataque tuviera una efectividad de casi el 100%, pues podrían penetrar el espacio aéreo sirio sin ser detectados, ni siquiera por los radares y sistemas de defensa antiaérea rusos, supuestamente. Pero sucede que no es así, e Israel recurre a sus viejos F-16 para hacer el trabajo, como también lo ha comenzado a hacer Estados Unidos, tarea que casi siempre resulta infructuosa debido al excelente trabajo de las defensas antiaéreas sirias. Pero si atacar Siria les resulta altamente difícil, ahora imagínense cómo les resultaría la tarea si el objetivo fuera Irán, o Rusia. Prácticamente sería imposible hacerlo. Y viendo cómo los F-35 no pueden realizar esa tarea debido a sus múltiples fallas, es que el expresidente norteamericano autorizó la venta de los F-22 a Israel, además de que esa tecnología ya se está quedando obsoleta debido a los nuevos avances que incorporarán los nuevos cazas de sexta generación, pero lo que hizo Donald Trump fue el intento de darle una última oportunidad a Israel para poder atacar las instalaciones nucleares de Irán y tener un éxito relativo en la misión. Y aunque sobre el papel los F-22 son superiores a los F-35, en la práctica eso puede no ser suficiente como para tener éxito una misión de ataque contra las instalaciones nucleares de Irán, o en un posible conflicto contra Rusia, pues los rusos son aliados de Irán y con toda seguridad les proporcionarían los medios para defenderse de Israel, medios que consistirían en sistemas antiaéreos S-300 y S-400, así como la proporción de datos de inteligencia. Es decir, les facilitarían la ubicación precisa de los cazas agresores, así como la guía de sus misiles antiaéreos a través de los sistemas de radar y satélites rusos. No olvidemos que los F-22 no son invisibles a los más modernos sistemas antiaéreos rusos, como lo son los S-400. Es más, en los últimos años Rusia ha tenido la oportunidad de grabar la firma radar de los F-22 cuando estos fueron llevados a Siria, de tal manera que esa información ya fue cargada en los sistemas antiaéreos rusos y, por lo tanto, estos ya pueden detectar efectivamente a los F-22.